Bueno, disculpen la tardanza, estamos ahí intentando, había que proyectar unos vídeos, pero tenemos un pequeño problema técnico y no va a poder ser. Lo intentaremos solucionar para la próxima presentación. Para mí es un gran orgullo, un gran placer, un estupendo momento estar aquí esta tarde con Ricardo Biel, al que he conocido hoy y ya me parece una de las personas más fascinantes que he conocido en muchísimo tiempo. Que ha hecho además un libro maravilloso. Lo ha hecho, bueno, ahora ya hablaremos después del coautor del libro también. Saramago, sus nombres, un libro que además es muy propicio, ¿no? En esta 34 Feria del Libro de Las Palmas Gran Canaria, en la que se dedica al autor portugués y que además es el centenario de su nacimiento, este 2022. Ricardo, bienvenido. Gracias, gracias. Un gusto estar aquí, ¿eh? Vamos a conversar un rato sobre tu libro, sobre Saramago y sobre tantas cosas interesantes que tenemos en este manuscrito. Venga, vamos. Empieza por cómo se te ocurre dar forma a este trabajo. Bueno, yo llevo trabajando en la Fundación Saramago 9 años y en el 2018 publiqué un libro que es una... Yo soy periodista, ¿no? Publiqué un libro que es un largo reportaje sobre el premio Nobel a José Saramago, cuando se cumplía 20 años del Nobel. Y Alejandro, que es mi pareja en este libro, cuando en ese año del 2018 me dijo, lo que todavía hace falta es hacer una fotobiografía de Saramago. Y entonces yo le dije, yo llevo mi vida aquí trabajando todo el tiempo sobre Saramago, acabo de publicar un libro de Saramago, pero él no insistía, hasta que me consiguió convencer a mí, y entonces le dije, ahora tú tienes que convencer a la fundación. Y entonces él habló con Pilar, él ya había hecho otros proyectos sobre Saramago, con libros de Saramago, y empezamos a trabajar en el libro en el 2019. Pero luego vino la pandemia, Alejandro está en Barcelona, el tipo que diseñó el libro está en Sao Paulo, y yo soy brasileño pero estoy en Lisboa. Y entonces durante toda la pandemia hemos trabajado remoto, imaginas la dificultad que fue, y en agosto del año pasado conseguimos quedar 10 días en Lanzarote para cerrar el libro. Pero todo el tiempo trabajando a distancia, y bueno, ya te contaré cómo la labor y la investigación y todo eso. Porque lo acabas de comentar tú, que eres periodista, eres director de comunicación de la Fundación Saramago, eres brasileño, pero vives en Portugal, aunque con mucha presencia a lo largo del año en Lanzarote, ¿no? Claro, porque bueno, Saramago prácticamente los últimos 20 años de su vida los pasó en Lanzarote, ¿no? Saramago se va a Lanzarote con Pilar en el 93, y aunque tenían casa en Lisboa y viajaba mucho por el mundo, pero su casa estaba en Lanzarote. De hecho, hay una cosa curiosa que Saramago cuenta. Saramago escribió unos diarios en esa época en que vivía en Lanzarote, y él dice que en algún momento pensó que podría vivir en las dos ciudades, en Lisboa y en Lanzarote, porque también tenían casa en Lisboa. Pero dijo que se dio cuenta de que su casa era Lanzarote cuando llevó sus libros a Lanzarote. Entonces dijo, no, esta es mi casa. Y por eso la relación de la fundación en Lanzarote está la casa donde vivía Saramago, que hoy es una casa museo que se puede visitar, y en Lisboa está la fundación, donde están los documentos, los originales del libro, y donde tenemos un auditorio. Saramago creó la fundación en vida, y cuando creó la fundación dejó una declaración de principios de lo que imaginaba que iba a ser la fundación, y dijo que la fundación no nacía para contemplar el ombligo del autor, son sus palabras, pero para intervenir en la sociedad. Saramago, la gente conoce, ¿no?, sus posiciones políticas, defendía los derechos humanos, estaba muy preocupado con el medio ambiente, y también decía que la fundación tenía como proyecto fomentar la literatura, y es lo que intentamos hacer. Dicen que el libro recoge más de 200 claves del universo creador de Saramago. Háblanos de esas claves. Bueno, el título del libro es Saramago, sus nombres.
es un juego porque Saramago tiene una novela muy conocida que se llama Todos los nombres. Y entonces aquí no están todos los nombres de Saramago porque sería imposible, pero de alguna manera los nombres que están aquí son representativos de su vida, de los lugares por donde pasó, de los libros que leyó, de los amigos, de lo que creó, de las creaciones, ¿no? De los personajes que creó, de la gente que de alguna manera le influenció. Entonces, lo primero que hicimos fue identificar esos nombres. El primer recorte que hicimos teníamos más de 500 nombres y tuvimos que ir recortando hasta llegar en 200 nombres. Y entonces la clave aquí era encontrar imágenes que funcionasen con estos nombres. Y la voz del libro es la voz de Saramago. Hay poquísima intervención mía y de Alejandro en eso, en ese particular. Intentábamos encontrar textos de Saramago que hablase, por ejemplo, Lanzarote. ¿Qué escribió Saramago sobre Lanzarote? Y entonces ahí están los textos y imágenes de la isla. Pero puede ser de Machu Picchu, por ejemplo, que es un lugar que él visitó y le gustó. Hay una foto de Saramago. Y también hay muchas imágenes que no aparece Saramago. Imágenes de archivos, del Archivo Municipal de Lisboa o de otros archivos, por ejemplo, él también tiene una relación muy grande con Brasil, entonces de instituciones privadas de Brasil, y así vamos cosiendo el libro. Y hay un juego porque es como la editora del libro, que es Pilar Reyes de Alfaguara, dice que es una especie de una rayuela el libro, ¿no? Porque tú abres el libro en cualquier sitio. Por ejemplo, yo aquí abrí y me salió Padre Antonio Vieira. Padre Antonio Vieira es un portugués del siglo XV que escribía sus sermones, y Saramago dijo que nunca la lengua portuguesa alcanzó un patamar como de los sermones de Padre Antonio Vieira. Entonces aquí hay un texto de Padre Antonio Vieira, un texto de Saramago y una imagen alusiva a eso. Como periodista, como investigador, como trabajador de la Fundación de Saramago, posiblemente eres una de las personas que más conoce su obra, sobre todo después de este libro. Entiendo que a lo largo de todo ese proceso creativo, de ese proceso de recopilar y de investigar, habrás encontrado cosas de Saramago que hasta para ti eran desconocidas. Sí, seguro. Bueno, primero que es diferente. Por ejemplo, yo ya conocía bastante bien la obra de Saramago porque trabajo diariamente con eso, pero es diferente cuando volver a los textos buscando esas claves. Y a veces, un ejemplo muy banal, pero hay un fragmento de una novela de Saramago que es El año de la muerte de Ricardo Reis, donde estábamos buscando un fragmento donde él hablase sobre Lisboa. Y es un fragmento del libro, pero es un texto tan bello que a lo mejor cuando lees el libro de un tirón te pasa ese momento. Entonces, como también para mí fue una manera de reencontrarme con la obra de Saramago y descubrir esas maravillas que él ponía en cada palabra que escribía. Y también hay muchos textos inéditos, por ejemplo, cartas que José Saramago escribió o que la gente escribió a él. Hay documentos preparatorio para novelas. Hay fotografías que el propio Saramago las tomó como documento para cuando iba a escribir un libro. Entonces, por ejemplo, para el viaje a Portugal, que es un libro que él hace, que es un libro de crónicas de viaje. Él viajó todo el país y tomó fotos y te das cuenta que las fotos, su preocupación en las fotos no era la belleza. Él no quería sacar una foto bonita, pero él quería sacar una foto de un detalle o de una persona, porque luego cuando iba a escribir el libro quería acordarse del momento o de la persona. Entonces, como esos documentos también están aquí, de alguna manera son una descubierta, bueno, fueron una descubierta para mí y para Alejandro, y yo estoy seguro que para la gente que vea el libro. Comentabas hace un momento que este libro, bueno, ha sido realizado por más de una persona. Cuéntanos un poquito de la coautoría y de cómo ha sido ese trabajo. Bueno, Alejandro también conoce bastante bien la obra de Saramago
Y Alejandro tiene, yo creo que tiene más identificado que yo esa parte de los archivos. Y entonces trabajando remoto con el designer del libro que estaba en Sao Paulo, la dificultad era esa. A veces teníamos que cortar un texto o elegir, teníamos casi siempre más de una opción de texto. Entonces, decidir cuál texto funcionaba mejor con aquella imagen, ¿no? Y la investigación también de lo que decía yo, de repente un material, un documento que hasta ahora no había sido publicado. Por ejemplo, hay una... la voz del libro casi siempre es de Saramago, pero hay excepciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay una excepción que es de un escritor y periodista argentino que se llama Daniel Divinsky y que presenció el encuentro de Saramago con Quino en la feria de Frankfurt. Y entonces le pedimos y él nos escribe un texto muy bonito sobre el testimonio de ese encuentro, donde Saramago le dice a Quino que debe mucho a Mafalda, que Mafalda para él era como una profesora de filosofía. Qué bueno. Son momentos además espectaculares. Vamos a ir. Bueno, quería comentarles que si en algún momento alguien quiere hacerle una pregunta a la autora, Ricardo, alguna duda, alguna cosa, puede levantar la mano y preguntarle para que esto sea pues un foro mucho más abierto y más participativo y bueno, y puedan también satisfacer todas las dudas que ustedes puedan tener y que a mí no se me ocurran. Pues yo voy a empezar a destripar ahora un poquito algunas cosas que he leído sobre el libro para irlas comentando con Ricardo Biel. Por ejemplo, he leído que tu libro es un peculiar proyecto que dibuja un mapa íntimo y desconocido de Saramago. ¿Cómo es ese mapa? Hay un poema de Borges que nos sirve como epígrafe del libro. A ver, lo voy a leer que es mejor. Pero de alguna manera fue una guía para nosotros, porque Borges dice, un hombre se propone la tarea de dibujar el mundo. A lo largo de los años puebla un espacio con imágenes de provincias, de reinos, de montañas, de bahías, de naves, de islas, de peces, de habitaciones, de instrumentos, de astros, de caballos y de personas. Poco antes de morir, descubre que ese paciente laberinto de líneas traza la imagen de su cara. Nuestra ambición con ese libro era eso, o sea, que a partir de todos esos nombres y esas imágenes, ese libro pudiese ser una especie de un retrato de Saramago. Un mapa que además también he leído en algunas de las entrevistas que te han hecho, algunas críticas sobre el libro, que permite reconstruir, ¿no?, ese universo, ¿no?, de Saramago. Son como piezas de puzzle que de alguna forma pues te van llevando a diferentes partes de su vida, ¿no?, de su obra. Sí, fíjate, Saramago tuvo una vida larga y intensa, ¿no? Saramago vivió prácticamente el siglo XX, o sea, él nació en el 22, su padre participó de una guerra y a partir de algún momento Saramago pasa de ser un testigo de la historia a de alguna manera pertenecer a la historia, porque Saramago tenía una intervención pública, ¿no? A partir del momento en que tenía acceso al micrófono, siempre habló de las cosas que le parecía que no iban bien en el mundo, ¿no? Participó, no sé, por ejemplo, fue a Brasil, estuvo con el movimiento de los sin tierra, fue a México, estuvo con los Chiapas, no, en Chiapas, fue al Chile, fue a Argentina, habló de los desaparecidos y entonces eso también está retratado en el libro, ¿no? Es un libro que el prefacio del libro es de Antonio Guterres, ¿no?, el secretario general de Naciones Unidas, y él dice eso, dice que una fotobiografía de José Saramago es necesariamente también un retrato de la historia universal del último siglo. Y así es. Y además del último siglo, que son, o sea, Saramago sabemos que empezó a escribir realmente lo que es la obra conocida de Saramago ya a una edad madura, ya no fue... Sí, a partir de los años 80. Sí. En 1980 publica Levantado del suelo, que es la primera novela donde está su estilo, ¿no?
Y o sea, es la primera novela que es traducida, es la primera novela con la cual gana un premio literario, pero a partir de ahí su carrera, ¿no? Tanto que en 18 años, del 80 al 98, construye una obra que le da el premio Nobel, ¿no? Y estamos hablando además de un libro en el que hay un trabajo detrás de 2 años de investigación, en el que se han recopilado, o sea, 1500 textos de Saramago, si no tengo mal la cifra en la cabeza, de los cuales muchos son inéditos. Es la primera vez que vamos a leer esos textos de Saramago en este libro. Sí, por ejemplo, las cartas, documentos preparatorios de Saramago, hay unos cuantos textos inéditos e imágenes inéditas, ¿no? Por ejemplo, la foto esta, la portada del libro, tiene una historia graciosa también, porque bueno, el archivo de la Fundación José Saramago nos sirvió mucho, ¿no? Y encontramos una foto de Saramago en una playa que nos parecía bonita, pero había un problema, porque solo teníamos el recorte de la foto, imaginábamos que venía de una revista, pero no sabíamos la fuente, mucho menos el autor. Seguimos buscando y hasta que encontramos una edición de la revista Caras, que es como la revista Hola, y ahí sí que tenía el nombre del fotógrafo. Entonces yo googleé ese nombre, que es Fernando Pérez Rodríguez, y me sale un médico psiquiatra en un hospital de Lisboa. Yo digo, pues no debe de ser, pero lo voy a intentar. Entonces escribo a esa persona y el tipo me contesta diciendo, sí, yo soy el Fernando Pérez que retrató a Saramago en el 96 y es más, tengo fotos inéditas de Saramago. Dame unos días y te las mando. Y entonces ese señor, pasado unos días, nos manda, creo que unas 15 fotos y una de ellas era esta. Esto es muy evocadora. Y entonces me contó la historia que acompañó a una periodista a Lanzarote a hacer una entrevista a Saramago. Y cuando se termina la entrevista le pregunta a Saramago si pueden dar una vuelta, ¿no? Si le puede enseñar un poco la isla. Saramago tenía tiempo, estaba disponible y fueron. Entonces fueron por los volcanes y llegaron a una playa y Saramago empieza a caminar por la playa y el fotógrafo se aleja y lo deja caminar hasta que Saramago se agacha y recoge una piedra, que es la piedra que tiene aquí mirándola, ¿no? Incluso la foto de detrás. Y esta foto no fue publicada en la revista, ellos prefirieron otra, por eso es una foto que no se conocía. Pero yo cuando este hombre me manda la foto, yo le mando un WhatsApp a Pilar con la foto diciendo, Pilar, creo que ya tengo la portada del libro. Pilar estaba en Lanzarote y me contesta un cuarto de hora después con esta piedra en la mano, porque Saramago había llevado la piedra a casa en el 97 y la piedra todavía existe, estaba ahí porque él tenía una pequeña colección de piedras. Entonces tiene una piedra de Perú, una piedra de Palestina y tenía esta piedra que le había gustado. Y esta piedra ahora está en la Casa de América en Madrid. Se hizo una pequeña exposición con fotos del libro y está ahí la piedra. Y es curioso porque las coincidencias, ¿no? Saramago dice esa es una declaración, una entrevista, dice, a veces digo que yo no invento nada, que lo que hago es enseñar, como quien va por un camino, encuentra una piedra y la levanta para ver qué hay debajo, ¿no? Entonces hay cosas así del libro que fue muy guay hacerlo porque de coincidencias, casualidades y descubiertas que... Podríamos decir, escuchándote hablar y escuchando estas historias, que este libro bueno, es mucho más que el Saramago escritor, ¿no? Es una visión global del artista, ¿no? Lo vemos desde muchas perspectivas y desde muchas facetas, ¿no? También en la personal, de la rutina, ¿no? Y creo que hay aquí teníamos una preocupación que era desvelar un poco del hombre, más de la figura pública, pero también privada, pero tener un poco de cuidado para no... Entonces, por ejemplo, hay una foto que descubrimos ahí en los archivos de la fundación
Saramago era una persona muy elegante y estaba, casi siempre llevaba traje, muchas veces corbata, ¿no? Pero hay una foto suya en la playa, sin camisa. Y entonces dijimos, no, eso no es, eso ya es demasiado, ¿no? Y pasó lo mismo cuando íbamos a hacer claro, hay una entrada, hay un nombre que es Pilar. Y entonces yo intenté convencer a Pilar que me regalase una carta que José Saramago le escribió, que yo sé que ella guarda todas las cartas. Yo le dije, una, Pilar, regálame una carta para publicar. Me dijo, no, eso es privado, es de nuestra vida, no sé cuánto. Pero me dijo, te puedo regalar el sobre. Entonces, en la entrada, Pilar, está la imagen de los diarios de Saramago del día en que se conocieron, que Saramago apunta su nombre, Pilar del Río. Está una foto de los dos en un aniversario de la Revolución de los Claveles, y el sobre de la primera carta que Saramago le mandó a Pilar. Y ahora que la nombras a Pilar, yo, pues, leyendo muchas cosas sobre ti, sobre este libro, leí algo, creo que fue un artículo de la agencia EFE que Pilar decía que estaba muy orgullosa de este libro, que este libro la enorgullecía. No sé si ella te ha comentado algo sobre eso también. Creo que Pilar tuvo confianza en nosotros, pero a la vez tenía miedo de lo que podía salir, ¿sabes? Y entonces muchas veces decía, pues enséñame algo. Y yo decía, no, Pilar, tú vas a ver el libro cuando ya esté. Y entonces, confía, Pilar. Sí, te tienes que fiar. Y entonces, al final, cuando vio el libro, le gustó mucho. Dijo que es un... Y claro, su opinión era muy importante, ¿no? Pero le gustó. Y ahora va con el libro por ahí enseñando a la gente. Está bastante contenta también con el resultado. Voy a leer una pequeña crítica que a mí Luis García Montero, bueno, uno de los grandes poetas, ¿no?, de este país, y además el director del Instituto Cervantes, y decía sobre este libro de Ricardo: Saramago es un ejemplo, un estilo dignísimo de vida y literatura que demuestra la posibilidad de navegar a contracorriente. Su palabra tiene el valor de un anticongelante, de un remedio personal contra los vendavales del cinismo que nos envuelven. O sea, sí, yo creo que también eso intentamos retratar en el libro. Saramago es un tipo de intelectual que desgraciadamente ya quedan muy pocos, ¿no? Que es esa gente que tú quieres escuchar su opinión, ¿no? Puedes no estar de acuerdo con él en todo, pero quieres saber lo que piensa, ¿no? Y eso es una pregunta que siempre se nos hace en la fundación, que es: ¿qué diría Saramago sobre la pandemia? ¿Qué diría Saramago sobre la crisis financiera? ¿Qué diría Saramago sobre la guerra en Ucrania, ¿no? Y entonces decimos, mira, no sabemos, no podemos contestar qué diría, pero sabemos lo que dijo. Y hay muchas cosas que Saramago dijo que se aplican a lo que está pasando, ¿no? La crítica que siempre hizo al sistema capitalista, lo que habló de la guerra, por ejemplo. Aquí hay uno de los textos, es la intervención que Saramago hizo en la Plaza del Sol en Madrid, una manifestación que se llama No a la guerra, ¿no? No a la guerra de Irak. Y Ensayo sobre la ceguera, que fue un libro que ahora durante la pandemia, La peste de Camus y Ensayo sobre la ceguera fueron dos libros que se vendió mucho durante la pandemia porque la gente asociaba mucho a eso, ¿no? a la pandemia, a una epidemia. Y él hablaba de una epidemia de ceguera, pero que se puede entender de muchas maneras, ¿no? tu editorial es Alfaguara, ¿no? Es una editorial que la conocemos, de las grandes editoriales de este país, en la que estamos acostumbrados a leer ficción, ¿no?, narrativa, novelas, ¿no?, sobre todo, pero han apostado por un libro diferente. ¿Cómo ha sido esa relación con la editorial? Hay un libro de Cortázar que se llama Cortázar de la A a la Z, que es una especie de un libro hermano de este. Cuando hablamos con la editorial que estábamos trabajando en una fotobiografía, la editora dijo, me parece una idea estupenda,
y fue ella quien sugirió el tamaño del libro. Dijo, podíais pensar en un libro del mismo formato de Cortázar, ¿no? De Cortázar, de la A a la Z. Pero la editorial, o sea, lo natural era ofrecer ese libro a Alfaguara porque siempre fue la casa editorial de Saramago, ¿no? Y además sabíamos que para el centenario iban a preparar cosas, hay una colección nueva de libros, de portadas nuevas, muy bonitas, hay unas cuantas publicaciones, hay un libro muy bonito ahora de un viaje a Portugal, una nueva edición, o sea que eso se encajaba en el proyecto de la editorial también. Ahora por la referencia a Cortázar, sé que antes nombrabas algo hace un rato, pero vuelvo a insistir en esa referencia a Rayuela, ¿no? Ya que esto es un libro que se podría leer de una forma no lineal. Me viene a la mente también otro libro que a mí me gustó mucho en su momento y me sigue gustando a día de hoy, que es el libro de los abrazos de Eduardo Galeano, que también es otro libro que se puede leer de una forma un poco más, como dices tú, como abrirlo por una página Al azar, y tal. ¿no? Pero, por ejemplo, si yo ahora me compro tu libro y me lo quiero, me lo llevo a mi casa, ¿tú me recomendarías empezar por la primera página o me recomendarías tenerlo por ahí como libro al que recurrir de vez en cuando? Yo creo que sí, que hay muchas maneras de leerlo, ¿no? Pero, por ejemplo, uno puede buscar lo que, o sea, tú puedes empezar leyendo el índice y decir, quiero saber qué escribió Saramago sobre Almodóvar, por ejemplo, o qué escribió Saramago sobre Brasil. O puedes ir, el libro está dividido en 4 secciones, 4 partes, que son los lugares, ¿Los sentidos? los sentidos, que son, los sentidos es lo que de alguna manera inspiró a Saramago. Puede ser una obra de arte, puede ser una... Hay una cosa que, por ejemplo, que es curiosa, que es una escalera. Saramago cuenta que un día fue a la Biblioteca Lorenciana en Florencia y se enamoró de una escalera. Y luego descubrió que la escalera era un proyecto de Da Vinci, de Leonardo da Vinci. Y entonces escribió una crónica sobre la escalera. Entonces es curioso eso, ¿no? Tú piensas que a lo mejor Saramago se enamoró de, qué sé yo, de una catedral, no, se enamoró de una escalera y escribió sobre ella. Luego, los sentidos. En los sentidos está mucha gente que, o sea, influencias literarias. Por ejemplo, hay un texto muy bonito de Saramago sobre Flaubert que dice, hay la frase esa muy conocida de Flaubert, ¿no? Que dice, Madame Bovary c'est moi, ¿no? Y entonces Saramago dice que para él, dice, el autor está en todo el libro, el autor es todo el libro. Y dice que no solo está de acuerdo con la frase de Flaubert, pero que le parece que la frase queda corta, porque Flaubert no es solo Madame Bovary, pero es también su marido, el amante, son las calles, es la ciudad real e imaginada que está en ese libro, ¿no? Saramago dice, de la misma manera que yo, que soy mucho menos que Flaubert, también soy Baltasar y Blimunda de Memorial del Convento, soy en el Evangelio según Jesucristo, Cristo y María Magdalena, y José y María, y soy también Dios y el diablo. Está en la parte lazos personas, sería. Lazos personas es gente con quien Saramago tuvo trato, por ejemplo, Torrente Ballester o Manolo Vázquez Montalbán, Chico Buarque, Eduardo Lorenzo, que era muy amigo suyo, un intelectual portugués, Basilio Lousada, que era su traductor, pero también puede ser gente que le inspiró, por ejemplo, Che Guevara o Martin Luther King, ¿no? Son las personas que de alguna manera también hacen parte de eso, o sea, que ayudan a construir su retrato, digamos. ¿Tú quieres añadir algo más a este público sobre tu libro, sobre tu obra, sobre...? No, yo lo que quería decir es que estoy muy contento de estar aquí y que para mí, o sea, me llamaba la atención de que la feria estuviese aquí con tanta gente pasando, ¿sabes? Me da mucha alegría porque yo creo que a veces la gente tiene los libros como un objeto casi sagrado, entonces
Y la verdad es que los libros tienen que estar a mano, tienen que estar, o sea, hay una frase de Humberto Eco que dice que un libro es un objeto perfecto, que una vez inventado es imposible mejorarlo, como una cuchara, dice, ¿no? Pero una cuchara siempre la tenemos cercana, o sea, y necesitamos de una cuchara para comer. Y los libros también tienen que estar cerca, ¿sabes? Como, entonces, la idea de que una biblioteca tiene que ser un lugar donde haya silencio, eso a veces hace con que la gente no se acerque a una biblioteca, ¿sabes? Entonces es muy bonito que haya gente pasando aquí, que haya vida, que haya ruido y que a la vez estén los libros y que la gente pueda ir ahí, ojear, escuchar una carpa, pasan por aquí, no les interesa, van a otra carpa. Entonces como es decir que están enhorabuena por esta fiesta, que es una fiesta, los libros merecen una fiesta también. Una fiesta es tenerte a ti aquí, Ricardo, Biel, muchísimas gracias, Saramago, sus nombres. A ti, un placer, ¿eh? Ricardo va a estar firmando justo ahí enfrente ahora su libro, si alguien quiere que se lo firme. Enseguida viene Ángel Martín, seguimos con presentaciones. Un aplauso para el autor.